Seguimos avanzando en directo a América de France 24 para traerles todas las noticias internacionales. Yo soy Rodrigo Sedano, acompáñenme. La Policía Federal de Brasil ha detenido de forma preventiva al expresidente Jair Bolsonaro, que se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria por su condena por golpismo. La Corte Suprema justifica la orden de encarcelación por riesgo de fuga después de que Bolsonaro intentara romper su tobillera electrónica. Y la cumbre del G20, de la que Estados Unidos decidió ausentarse, abrió este sábado en Sudáfrica. Los líderes presentes adoptaron una declaración unánime que aborda la crisis climática y otros desafíos globales. La Casa Blanca la calificó de vergonzosa, pese a ser consensuada por el resto de países presentes. Y Ucrania anuncia que conversará en los próximos días con una delegación de Estados Unidos en Suiza para intentar cambiar el plan elaborado por la administración Trump favorable a Rusia. El presidente estadounidense dio a Volodymyr Zelensky hasta el jueves para aprobar su respuesta. Damos comienzo en Brasil. El Supremo Tribunal Federal de Justicia ordenó la detención preventiva del expresidente Jair Bolsonaro después de que se conociera que durante las horas de la noche había intentado romper su tobillera electrónica. Eso antes de la celebración de una vigilia convocada para este sábado por uno de sus hijos frente a la residencia del exmandatario en Brasilia y que, según la Alta Corte, podría propiciar un ambiente para su fuga. Andrés Mesa Muñoz tiene los detalles. Un tumultuoso capítulo se abre en la novela judicial de Jair Bolsonaro. El expresidente de Brasil fue detenido de manera preventiva por orden del Supremo Tribunal, que reveló en un documento que el exmandatario intentó romper su tobillera electrónica durante las primeras horas de este sábado. La información confirma la intención del condenado de romper su tobillera electrónica para asegurar una fuga exitosa, facilitada por la confusión causada por la manifestación que convocó su hijo. El documento se refiere a una movilización convocada por su hijo Flávio Bolsonaro para este mismo sábado en las horas de la noche, justo al frente de la entrada del condominio donde se encontraba detenido el expresidente, a la espera de iniciar una condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado. En este caso, la eventual realización de la supuesta vigilia constituye un riesgo altísimo para la efectividad de la prisión domiciliaria decretada y pone en riesgo el orden público y la efectividad de la ley penal. Para el tribunal existe un riesgo de fuga y destaca también la cercanía de la residencia de Bolsonaro y la embajada de Estados Unidos en Brasilia, donde se cree que podría buscar asilo. Justo este viernes sus abogados habían pedido a la Corte Suprema que le permitiera al expresidente cumplir su condena bajo arresto domiciliario, citando problemas de salud y que su presencia en un entorno carcelario representaría un riesgo para su vida. Y también en Brasil, la cumbre del clima de la ONU en la ciudad de Belém sigue este sábado con una jornada extendida, dado que ayer viernes, a priori la última jornada, no se llegó a un acuerdo. En el centro del debate está proponer un camino para abandonar los combustibles fósiles. Anteriormente, nuestra enviada especial Valeria Sacone nos ampliaba al respecto. Pues sí, ayer el día terminó con mucha insatisfacción por parte de varios países de la Unión Europea y de la comunidad científica por la falta de mención a la eliminación futura de combustibles fósiles en el último borrador que se había preparado. Hoy se ha convocado a las 10 de la mañana la plenaria. Hay un escenario muy dividido porque recordamos que la COP no decide la declaración final por mayoría, sino que por consenso, y precisamente ahí reside toda la complejidad de este multilateralismo en el que vemos por un lado los países petroleros encabezados por Arabia Saudí, pero también países como India que se oponen a esta mención a los combustibles fósiles, y por otro lado Brasil impulsando esta hoja de ruta, pero también de repente una posición inédita de la Unión Europea que ha amenazado con bloquear la declaración final si no hay esta mención, e incluso se ha demostrado dispuesta a hablar por primera vez de financiamiento de la adaptación. Entonces va a ser un día tenso, un día probablemente largo, incluso hay quien dice que podría extenderse hasta mañana, y es que no es la primera vez que la COP no termina a tiempo. La cumbre del G20 inició también este sábado en Johannesburgo. Sudáfrica es el anfitrión del evento e insistió en su discurso de apertura
en no restarle importancia al encuentro, mientras que los Estados Unidos de Donald Trump decidieron boicotear la conferencia. Una declaración que destaca la importancia del multilateralismo fue también adoptada por los líderes presentes. El evento se centra en las prioridades de los países en desarrollo y debería estar también marcado por la guerra en Ucrania. Vamos a ver el informe. Johannesburgo se convirtió hoy en el centro de la diplomacia mundial con el inicio del G20. El presidente sudafricano Cyril Ramaphosa inauguró esta cumbre que se celebrará hasta el domingo. La mayoría de los líderes mundiales están presentes a esa conferencia, la primera que se organiza en suelo africano. Pero hay una ausencia notable. Estados Unidos, su presidente Donald Trump, decidió boicotear el evento y acusó sin presentar pruebas a Sudáfrica de cometer un genocidio contra las personas blancas. En este contexto, el presidente sudafricano pidió no restarle importancia al encuentro y defendió el multilateralismo. The G20 underscores the value of relevance. El G20 subraya la importancia del multilateralismo, reconoce que los desafíos a los que nos enfrentamos solo pueden abordarse mediante la cooperación, la colaboración y la asociación. Through cooperation, collaboration and partnership. Este G20 centrará sus prioridades en los desafíos que enfrentan los países en desarrollo con 3 ejes principales: la sostenibilidad de la deuda para los países de bajos ingresos, el financiamiento de una transición energética justa y una explotación más equitativa de los minerales críticos. Sobre estos temas, según el portavoz del presidente Ramaphosa, la declaración conjunta del G20, resultado de meses de negociaciones, fue adoptada por unanimidad. Pero otros temas también serán cruciales. El principal, la guerra en Ucrania. La presentación por parte de Estados Unidos de un plan considerado favorable a Rusia debería dominar los debates de estos 2 días. Hablamos ahora del plan de paz de Estados Unidos para Ucrania, que sin embargo no es el plan que esperaba Ucrania. Kiev va a intentar renegociar el texto con Washington después de haber recibido con decepción y preocupación la propuesta de 28 puntos. Esta prevé que Ucrania ceda territorios y renuncie a entrar en la OTAN, 2 condiciones inaceptables para Kiev. Por su lado, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que la propuesta es una buena base, pero quedan puntos por negociar. Nos lo cuenta William Gassou. Ucrania está enfrentando uno de los momentos más difíciles de su historia, según dijo el propio Volodymyr Zelensky. El plan de paz de 28 puntos propuesto por Estados Unidos plantea que Kiev ceda territorios, reduzca el tamaño de su ejército y no entre en la OTAN, condiciones consideradas anteriormente como inaceptables para el presidente ucraniano, que aseguró que no traicionará a su país. La presión sobre Ucrania es ahora más fuerte que nunca. Ucrania se enfrenta a una decisión muy difícil, o perder su dignidad o perder un socio clave, o escoger los difíciles 28 puntos o exponerse a un invierno difícil y otros riesgos. Además, la propuesta de Washington se acompaña de presiones sobre Kiev. Estados Unidos amenazó con suspender el intercambio de información de inteligencia y el suministro de armas si el gobierno de Zelensky no acepta el acuerdo. Donald Trump dio hasta el jueves para aceptar su plan. Tenemos una forma de conseguir la paz. Creemos que tenemos una forma de conseguir la paz. Él tendrá que aprobarla. Por otro lado, el plan cumple con varios objetivos de Moscú, como la no integración de Ucrania en la OTAN o ganancias territoriales en la región del Donbass, Kherson, Luhansk y Zaporilla, por lo que Vladimir Putin afirma ahora que está dispuesto a negociar la paz. Creo que el plan puede servir de base para un acuerdo pacífico definitivo, pero no se ha discutido con nosotros en detalles y puedo adivinar por qué. La razón sigue siendo la misma. La administración estadounidense no ha conseguido el acuerdo de Ucrania. Ucrania se opone. El mandatario ruso no dudó en aprovechar la ventaja y amenazó a Ucrania con conquistar más territorios si Zelensky rechaza el plan. Y en la Franja de Gaza, más de 130 estudiantes e investigadores solicitan a Canadá que les conceda visados para poder asistir a las universidades que ya les han ofrecido un puesto. Algunas solicitudes llevan más de 18 meses en trámites sin ningún avance. El gobierno de Canadá acusa a las autoridades israelíes de impedir que los estudiantes completen sus trámites de inmigración, pero otros países, entre ellos Francia, han logrado evacuar a académicos de Gaza. Este es un reportaje de France 24.
Sondos siempre ha sido la mejor de su clase aquí en Gaza. Sueña con convertirse en abogada especializada en derechos humanos y representar al pueblo palestino en la escena internacional. Mis estudios se vieron interrumpidos cuando la guerra destruyó mi universidad en Gaza. En 2024 fui aceptada en el programa de maestría en gobernanza global de la Universidad de Waterloo, lo que me abrió una pequeña ventana de esperanza. Sondos es una de los 130 estudiantes que obtuvieron una beca para estudiar en Canadá. Debían comenzar en septiembre, pero siguen esperando sus visas atrapados en Gaza. Algunos estudiantes perdieron la vida. Las gemelas Dalia y Sally habían sido aceptadas en la Universidad de Waterloo, al igual que Sondos. La universidad declaró que habían muerto en un ataque aéreo israelí el 5 de diciembre de 2024. La conexión desde Ottawa no es lo suficientemente estable como para que la profesora Nadia Abu Zahra pueda hablar con Sondos, pero intercambian notas de voz y videos. Hello, Sondos. Nadia trabaja sin descanso para defender la causa de los estudiantes de Gaza admitidos en universidades canadienses. El Ministerio Federal encargado de facilitar la llegada de inmigrantes a Canadá indica a France 24 que los retrasos en la concesión de visados se deben a los controles de seguridad y a las dificultades para evacuar a los estudiantes de Gaza. Ni siquiera solicitan el estatus de refugiado. La negativa a dejarlos entrar como estudiantes, como investigadores, es incomprensible. Los estudiantes han superado todos los obstáculos, han sobrevivido al fósforo blanco que quema una y otra vez hasta la muerte, han soportado todo tipo de bombardeos que han destruido todas las universidades de Gaza. En uno de los videos que Sondos envió a Nadia, se la ve enseñando a niños en una tienda de campaña. Se oye por encima de ellos el zumbido constante de los drones. Reino Unido y Francia lograron evacuar a estudiantes de Gaza para que pudieran continuar sus estudios. Sondos y otros universitarios de Gaza quieren saber por qué Canadá no lo hizo. Y otro secuestro múltiple ha tenido lugar en Nigeria. Al menos 315 estudiantes, según las autoridades, fueron secuestrados en una crisis de seguridad en el país africano que enciende las alarmas. Este último episodio obligó al gobierno a cerrar 47 escuelas. La misma historia en la misma semana. Nigeria revivió el drama de los secuestros múltiples en escuelas, una crisis de seguridad por la que el gobierno se lleva grandes críticas. Siento que el gobierno no hace mucho por frenar todo esto. El año pasado mi madre y mi hermano fueron secuestrados. Y adivina qué, llamamos a la policía, pero lo que nos dijeron fue que no podían hacer nada. And what they said was, there's nothing they can do. El año pasado pagamos una enorme cantidad de dinero para liberarlos, así que sinceramente no creo en las autoridades. El último episodio ocurrido en una escuela cristiana, pero si Donald Trump ya apuntó que los cristianos en Nigeria están perseguidos e iba a tomar cartas en el asunto, los expertos en seguridad son claros, el crimen afecta a todo el mundo en Nigeria. Los datos muestran que en esencia la situación es la misma para todos, sean cristianos o musulmanes o de otras creencias. El hecho es que la confluencia de factores económicos, políticos, sociales y medioambientales de este país, cuya abrumadora mayoría es religiosa y étnicamente diversa, hace que existan condiciones previas para que se produzca la violencia. Ningún grupo ha reivindicado los secuestros, pero los expertos apuntan que se trataría de grupos de delincuentes armados hasta los dientes. La oleada de secuestros obligó al gobierno a cerrar 47 escuelas. Y en Francia, los diputados de la Asamblea Nacional rechazaron casi por unanimidad el plan de presupuesto del Estado para 2026. Una votación sin precedentes, pues tan solo uno de los diputados votó a favor del apartado de ingresos, por lo que automáticamente quedó sin discutir el apartado de gastos. El proyecto inicial fue enviado al Senado. Sin embargo, el escenario aumenta la presión sobre el débil gobierno de Sébastien Lecornu. Pues así nos vamos a despedir. Yo les invito a que sigan aquí con nosotros en France 24.